Regresamos con la hora clave. Recordamos que nos pueden escribir también, formular sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Daniel Lahut. Daniel es doctor en historia, economista. Y bueno, bienvenido. Gracias. Y vamos a hablar de Alocha, pero también de otras monedas que ya estas generaciones nuevas ni siquiera llegaron a conocerlas. Uno todavía vivió los últimos tiempos en la Alocha cuando uno compraba un Toronto Alocha, ahora 10 y costaba 4.000 bolívares. Resulta que me dicen los muchachos aquí en el estudio que no, que nos quedamos cortos, que son 20.000 bolívares lo que cuesta un Toronto. No, y ellos decían, por ejemplo, que lo que ganamos son 4 lochas. Exacto, y todavía lo dicen, y todavía lo decimos, claro, en realidad. Bueno. Ahora, esas monedas, ¿de cuándo vienen? O sea, ¿cuándo comienzan esas bueno, lo que normalmente se cuenta es que todas estas denominaciones vienen de la colonia, y es cierto, ¿no? De hecho, la locha existe en la colonia, ¿ok? Era un cuarto de peso español, y el peso español es el real, que Manuel Felipe nombró al inicio, ¿no? ¿Okay? Ese era el peso español. Y además, el bolívar nuestro era lo que se llamaba en aquel entonces peseta de a 2. Porque era un bolívar o sea, una moneda que valía 2 reales. Pues. Pero eran todos en plata, níquel, etcétera. Sí, bueno, no había todavía papel, por supuesto. Bueno, eso viene a partir de Guzmán Blanco, ¿no? Porque antes de eso eran de plata también, pero de plata de muy mala calidad, ¿no? Porque normalmente en España las monedas se hacían con moneda con metal de muy mala calidad, se mezclaba mucho, ¿ok? Y en Venezuela circulaban esas monedas españolas que venían fundamentalmente de México, porque nuestro comercio era con México y entonces de ahí venía el comercio, o sea, de ahí venía la moneda. Y de hecho, había monedas de oro también, ¿okay? Fundamentalmente eran monedas que venían de otras partes, no de España, ¿okay? Porque había mucho contrabando. Entonces el oro se limitaba a que los blancos criollos se quedaban con él. Era la famosa morocota. Sí, la morocota es más nueva todavía, ¿no? La morocota es cuando está en el gobierno el general Monagas. Pero eso era así como, digamos, la moneda ideal, ¿no? Sí, bueno. ¿La morocota de qué material? Es de oro. De oro. Era una moneda de 20 dólares de oro, ¿ok? Era una onza de oro que pesaba 20 dólares, ¿no? O sea, valía 20 dólares. Y entonces la gente le maravillaba mucho tener aquella moneda porque era una moneda de oro, de mucho mejor calidad que las monedas de plata venezolanas, pues. Entonces, cuentan que cuando Monagas vio la primera, Monagas, claro, era oriental, ¿no? Y entonces cuando él ve la moneda, él fue el que la bautiza, ¿no? Porque él dice, ay, esto brilla más que un morocoto. Sí. Y entonces ahí la gente empezó a llamar al asunto morocota. ¿Y qué era lo que nos estabas contando antes de entrar al aire de una que llamaban huevo? Sí, bueno, en la colonia, cuando uno iba a la pulpería, entonces uno pagaba con un peso o una peseta de a 2 o con un duro, que era el fuerte, ¿okay? Y entonces a uno le daban el vuelto, ¿no? Y entonces a veces el vuelto era media locha y había una moneda de más baja calidad que circulaba en aquella época que la llamaban huevo, ¿okay? Porque su precio era fijo, era el mismo precio de un huevo. Entonces el pulpero, cuando no tenía para dar vuelto, ¿okay? Le daba a la persona, bueno, llévese un huevo, pues, porque eso es lo que vale el vuelto. ¿Okay? ¿Y el centavo? Y se le llamaba así, se llamaba huevo por eso. El centavo, bueno, siempre fue un céntimo de peso, ¿no? ¿Okay? Y en Venezuela la curiosidad era que circulaba la moneda de 5 centavos, pues, por eso que la llamaban centavo y puya, pero en realidad era de 5 céntimos, pues. ¿Okay? Y ahí también hay una historia, pues cuando se acaba la independencia hubo mucha escasez, muchos problemas, incluso la gente hoy cuenta que la gente se está yendo del país hoy, ¿okay? Y que eso nunca se había visto en Venezuela, es falso, ¿okay? En Venezuela se han ido 3 veces. ¿Okay? Sí. La primera vez fue cuando la independencia, ¿okay? Porque cuando las cosas se pusieron mal, mucha gente se fue del país, ¿no? Entre ellos el doctor Vargas se va con toda su familia, pues Vargas era un muchachito, ¿okay? Y se va con toda su familia. Y después regresan, ¿no? Y de hecho, cuando el general Páez asume el poder y se crea la República de Venezuela, entonces el general Páez importa centavos de dólar, ¿ok?
¿okay? Porque el dólar era técnicamente el mismo peso español, pues. Sí. ¿Okay? O sea, de ahí es de Era el donde viene el dólar, ¿no? equivalente. Y el nombre es el mismo nombre del talero alemán, ¿okay? Por eso es que se llama dólar, ¿okay? Y era la misma moneda del el peso fuerte español, pues. Entonces, claro, él importa esas monedas de centavo de 5 céntimos gringas, ¿okay? Para que circulen para dar vueltos, pues porque no había para dar vueltos. Porque en la independencia se habían acabado las monedas, pues muchas de ellas se habían fundido para hacer metralla y para hacer... Claro, para Y la luego en la guerra. federación también hubo una fuga Sí, importante. bueno, y ahí hubo también mucha salida de gente de Venezuela. Y la otra vez que hubo mucha salida de gente de Venezuela fue cuando Cipriano Castro mandó. Porque cuando Cipriano Castro, la cosa se pone muy fea en Venezuela y la gente se va y después regresa, ¿ok? O sea, los venezolanos no son emigrantes permanentes, pues. No, nosotros al contrario, más bien recibimos mucha gente. Ahora, Hemos ¿cuándo sido- desaparece la locha? La locha, Ya muy recientemente. ¿Cómo la van locha desapareciendo? La locha desaparece en los 60, ¿ok? Y eso tiene que ver con las modificaciones que se están haciendo al Banco Central de Venezuela, pues. O sea, ahí hay una historia que no se ha contado definitivamente. O sea, yo escribo a veces algunos artículos para publicarlo en revistas académicas. Hay una historia que no se cuenta completamente. O sea, antes de la existencia del Banco Central, los bancos emitían billetes, ¿ok? Y esos billetes no tenían curso forzoso, pues, o sea, la gente no estaba obligada a aceptar el billete. Y lo que circulaba fundamentalmente eran monedas de metal, monedas de plata y de oro. Y en esa época la gente Era que preferiría tenían la el moneda. peso, ¿no? Claro, Peso por supuesto. específico. Y por eso que la gente dice, por eso es que es la expresión, yo quiero dinero contante y sonante, ¿ok? Porque Que sonara, se puede contar exacto. y además suena, ¿ok? Sí. Y que en inglés también se usa la expresión, pero se usa sound, no para decir de sonido, sino sound de sano, ¿no? De dinero sano, ¿ok? Bueno, entonces, en esa época los bancos emitían billetes y bueno, se decide montar un banco central, ¿ok? Y centralizar las reservas en el Banco Central, y el Banco Central empieza a colocar sus billetes, ¿no? Y paralelo al billete siguen circulando las monedas de plata, ¿ok? Y algunas monedas de oro. Era muy escaso el oro en Venezuela en moneda porque los precios eran excesivamente bajos. Entonces, sacar una moneda de oro era peor que sacar un billete de 500, pues, porque un billete de 500 era lo más impráctico de Venezuela en los principios del siglo, ¿no? Sí. ¿Okay? Y de hecho hay muchos relatos de gente que cuenta que cuando se empiezan a hacer las concesiones, entonces a los obreros petroleros les pagaban 100 bolívares por semana, ¿no? Y le pagaban un billete de 100 bolívares emitido por el Banco de Venezuela o por el Banco Maracaibo o el banco que fuese, ¿ok? Y entonces había gente que en las puertas de los pozos, ¿ok? de los campos, les cambiaban los billetes de 100 por 95 bolívares en fuertes, ¿ok? Y así, eso era un negocio, pues, ¿ok? Porque era inservible el billete de 100. Si él iba para la pulpería, el pulpero no tenía cómo darle vuelta. Claro, porque lo que dice, ¿no? Que no era obligatorio. Sí, porque y además los precios eran bajísimos, ¿no? ¿Okay? De hecho, cuando ustedes relatan que el Toronto valía una locha, el Toronto valió una locha durante años porque no se movían los precios. Exacto. ¿Okay? ¿Hubo cuántos años? Como 50, 70 sí, años de unos precios de mucha estabilidad de mucha precios. Estabilidad. Y esa estabilidad de precios estaba fundamentada en que el bolívar era una moneda excesivamente fuerte. ¿Okay? Tan fuerte que, por ejemplo, si uno se busca la primera película del 007, entonces le preguntan al 007 cómo quieres que te paguemos, ¿no? Y entonces le dan varias alternativas y el hombre contesta en inglés británico que I prefer Venezuelan bolivars. ¿Okay? Claro. O sea, yo prefiero un bolívar venezolano. Y eso es, bueno, uno se lo pone a un muchacho de hoy, ¿cómo va a ser que ese hombre va a pedir bolívares? No lo creen. ¿Okay? Bueno, incluso porque era la moneda más fuerte del cuando planeta. la gran depresión que se produce, la devaluación de tantas monedas, se mantiene el bolívar. Bueno, eso tampoco es totalmente cierto, ¿sabe? Porque el gobierno en realidad devaluó la moneda, ¿okay? Porque la equivalencia de verdad del bolívar con respecto al dólar debería haberse hecho en 3.06, ¿no? Y el gobierno devaluó a 3.93. Ese es el convenio 34. Sí, el convenio Tinoco. Entonces, devalúan a 3.93 y eso causa un colapso fiscal de corto plazo, ¿no? Porque
las petroleras tuvieron que cambiar menos dólares para poderle pagar los impuestos al gobierno. Entonces ahí el gobierno se dio cuenta de que metió la pata devaluando, pues. Y entonces trataron de ajustar y después se ajusta definitivamente en el gobierno del trienio ADECO, cuando los ADECOs ponen el cambio en 3.35, pues. Ahí sí más o menos llega la paridad. La paridad en realidad era 3.06, ¿no? E incluso hay artículos que Rómulo Betancourt escribe en Ahora, en los cuales él dice que el bolívar tiene que valer 3.06, porque el Betancourt quizás es uno de los hombres que más quiere mantener la moneda fuerte, pues. ¿Okay? Y de hecho, bueno, los cambios que se hacen en los 60 buscan tratar de volver al sistema de moneda fuerte. Y son pues. pequeños reajustes. ¿Okay? Sí. Y ahí hacen un control de cambios y ahora, ¿cuál desapareció primero? ¿La puya, la locha? ¿Cómo van desapareciendo? Bueno, primero desaparecieron las monedas de plata. ¿Okay? Las de plata desaparecen casi de inmediato porque la plata había subido de precio y entonces valía más la plata que había en el metal que, claro, lo que se podía comprar con ella, pues. Entonces el gobierno decide retirarla, entre otras por esa razón. Incluso hay artículos de la época, fundamentalmente el doctor Pérez Dupuy, que era el presidente del Banco Venezolano de Crédito, estaba muy interesado. Una famosa polémica. Sí, el hombre quería que se mantuvieran las monedas de plata, porque él era también fanático de la moneda dura. Entonces él dice, bueno, pero entonces reduzcanle el tamaño, pues, o sea, si la plata vale mucho, entonces hagan un fuerte más chiquito, pues. Claro. ¿Okay? Pero mantengan la moneda. Y después que recogen todo eso, ¿qué hacen con eso? Bueno, eso se vendió, ¿okay? Se vendió, me imagino que lo convirtieron, bueno, no lo convirtieron porque las reservas en oro permanecen casi estables, ¿no? O sea, el monto en oro casi permanece estable en el tiempo. Pues. Ya tenemos que ir terminando, pero la puya, ¿por qué se llamaba puya? ¿Dónde viene ese nombre? No, era el nombre popular que tenía, ¿ok? No, nunca he detectado por qué. Y era la que menos valía y uno reunía 5 y ya tenía un medio. Sí. Entonces se compraba uno algo en el colegio. Sí, bueno, pero era la más pequeña y valía mucho, ¿no? Es más, de hecho cuando yo me acuerdo de cuando yo era pequeño, porque papá y todos mis tíos y mi abuela eran comerciantes, ¿okay? Entonces cuando venían los limosneros les daban puyas y les daban lochas, ¿no? ¿Okay? Y eso valía bastante. Valía, pues. La gente le encantaba. El limonero se iba con su puya contento, ¿no? Hoy en día yo creo que si uno le da una puya a un limonero, se la tira uno por la cara, ¿no? Claro, no, es que lo primero que hace es preguntar, ¿qué es esto? Ni siquiera sabes. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muy interesante. Estamos a la orden de recuento. Y súper sabrosa la conversa, muchas gracias. Bueno, estamos a la orden. Vamos a la pausa y regresamos.